61 más o menos después de Cristo. ¿A dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los filipenses? ¿Estaba a dónde? En un hotel, ¿verdad? En Decameron creo que era, no. ¿Cómo se llamaba? Estaba en la cárcel de Roma por causa de la predicación de la palabra del Señor. ¿Qué más podemos decir sobre los propósitos de la carta de los filipenses? Primero, Pablo les escribe, dijimos, para alentar a los creyentes a tener una vida de unidad espiritual, ¿se acuerdan? También mencionamos que también la carta fue escrita para dar gracias a los hermanos de Filipos, porque ellos habían sido buenos con Pablo, habían sido grandes, generosos y ofrendantes con Pablo, ¿verdad? Tanto que hasta aún en la cárcel le llevaban las ofrenditas para el ministerio, para la obra del ministerio. Que nadie se extrañe que en el ministerio misionero y pastoral se recogen ofrendas. ¿Cuántos alaban a Dios? Que nadie se extrañe de eso, ¿verdad? Porque la obra del Señor a través de los siglos se ha hecho y se ha realizado con las ofrendas de los hermanos. Así es como la obra misionera ha avanzado en los países de la tierra. Entonces, hermanos, esta noche también estuvimos hablando sobre dos hechos relevantes o tres hechos relevantes en la iglesia de Filipo. Fue fundada en el segundo viaje de Pablo. ¿Se acuerdan? Y algunos colaboradores de Pablo lo mencionamos al principio. ¿Cuáles eran algunos de ellos? Pablo, ¿verdad? Y el otro colaborador más cercano era Timoteo. ¿Quién más? Silas. ¿Y quién más? Y Silas, ¿verdad? Pablo y Silas y Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas, Pablo, Silas y Timoteo eran los colaboradores fieles de Pablo. Y había otro también que se conocía como Epafrodito. Epafrodito, así se llamaba. Entonces, hermanos, entre los detalles que vemos en la carta a Filipenses es que la iglesia de Filipos está ubicada en una colonia romana, ubicada allá por Grecia, en el Roma Oriental, más o menos ubicado en aquella época como el Roma Oriental, y se conoce allí como un evento trascendental que se dio en la historia y fue la conversión de un hombre que cuidaba una cárcel. ¿Se acuerdan de eso? El carcelero de Filipos, cuando el Señor le dijo, cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan de esos detalles? También ahí se convirtió una divina, una niña que profetizaba en nombre de los dioses paganos de su época y que tenía un demonio y que estaba allí diciendo a Pablo, estos son grandes siervos de Dios. Esa niña le dijo, Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salgas de ella. Y la Biblia dice que fue libre del espíritu de adivinación que tenía la muchacha, que generaba grandes ganancias a sus amos, dice la palabra. Entonces, amados, en ese contexto, la iglesia de Filipo nace y crece. Es ahí hasta donde vamos en la historia. Ahora, en la última versículo 2 que estuvimos estudiando, estuvimos analizando el saludo de Pablo. Y una de las cosas que nos llamó la atención poderosamente en el saludo de Pablo es que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Y dijimos que por qué Pablo no se presenta a la iglesia como apóstol de Jesucristo. Porque a los corintios sí se presenta así. ¿Por qué se presenta así a los gálatas? ¿Por qué se presenta a las demás cartas? Pero a la iglesia de Filipos no se presenta como apóstol de Jesucristo. Y la razón era porque él no necesitaba afirmar su autoridad apostólica, debido a que Pablo era un hombre muy respetado y muy amado por la iglesia de Filipos. Así que cuando alguien es respetado y amado, no necesita decir yo soy fulano de tal, respétenme, ¿verdad? Sino que Pablo él mismo se presenta ahora como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Esto indica que los hermanos de Filipos ya no tenían necesidad de oír el título apóstol. ¿Estamos entendiendo? Esto entonces nos lleva a pensar de que Pablo tenía una relación muy íntima con esta iglesia, porque en las palabras que vamos a comenzar a estudiar a continuación, encontramos detalles de la vida de Pablo en relación con la iglesia. Y aquí vamos a aprender esta noche el tema que hemos puesto a la predicación y enseñanza, que le hemos titulado, ¿cómo dice, hermanos? La oración de Pablo y la fidelidad de Dios. En el versículo 3, entonces Pablo dice, doy gracias a mi Dios. Recuerden, hermanos, que este es un estudio bíblico.
Y un estudio bíblico es muy distinto, es para aprender. Amén. Es para aprender, para entender la palabra. Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Mire cómo Pablo dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Lo primero que vemos aquí es que Pablo tiene una relación íntima y estrecha con la iglesia, tanto que dice, cada vez que voy de rodillas, dice Pablo, yo me acuerdo de ustedes, hermanos de Filipos. Ahora, ¿cuál fue la razón? ¿Y cuál es la razón por qué hay ese vínculo tan fuerte entre Pablo y la iglesia de Filipos? ¿Quién me quiere decir? La razón por qué hay ese vínculo tan fuerte es porque los hermanos de Filipos lo aman a Pablo. Es porque los hermanos de Filipos lo respetan a Pablo. Y también son fieles colaboradores del ministerio de Pablo. Entonces, una iglesia que tiene amor por su apóstol, ¿verdad? En este caso Pablo. Y un apóstol que tiene amor por su iglesia, en este caso Pablo, es una fórmula perfecta para que una iglesia pueda ser una iglesia bendecida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es la fórmula perfecta para que una iglesia sea estable. Es la fórmula perfecta, donde cuando los hermanos de las iglesias están peleando con el pastor y el pastor peleando desde el púlpito con los hermanos de la iglesia, entonces eso es destructivo para la iglesia. A los pastores se nos pide que cuando prediquemos la palabra nos despojemos de toda emoción y sentimiento equivocado que haya en relación a lo que vamos a decir, porque lo que vamos a decir es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice la Biblia, y las intenciones del corazón. Los predicadores entonces no predicamos chambres en la iglesia. No averiguamos la vida para traer un mensaje el domingo. Vamos a ver de qué se trata la vida hoy de los hermanos, ¿verdad? No, los predicadores nos aseguramos que el mensaje que predicamos venga del cielo, porque cuando un mensaje trae conexión divina, la gente lo siente, la iglesia recibe la bendición de esa palabra, la iglesia es edificada, es bendecida y el pastor también es bendecido por la iglesia. Esta relación es una relación perfecta. ¿Cuántos quieren que tengamos una iglesia saludable? Una iglesia saludable es donde el pastor ama a su congregación y la iglesia ama a su pastor y lo respeta. Porque en estas iglesias, a veces en las iglesias cristianas del mundo hay anarquía, ¿verdad? Hay rivalidad, hay celos, hay batallas, hay contiendas, hay luchas carnales, cosas que no son de Dios. Pero esas cosas las tenemos que echar fuera como iglesia. Porque cuando el pastor se llena de amargura, comienza a hablar cosas en el púlpito solo para tirarle a la iglesia. Y eso es destructivo, totalmente destructivo, ¿verdad? Porque recuerde que el pastor es una figura de autoridad espiritual. Así que si bendice con la palabra a la iglesia sale bendecida. Pero si el pastor maldice a la iglesia con la palabra, como oía un pastor que predicaba 5 minutos y después que ya predicaba el sermón decía, yo quiero decirles una cosa, hermano, que no sean tacaños, decía, que ya me acabé 3 carros aquí con ustedes y que ahí los ando cargando para arriba y para abajo, pero nadie reconoce, son unos malagradecidos, decía. Entonces todos los hermanos decían, bonito iba el sermón, decían los hermanos, bonita la prédica. Es que cuando el hermano se concentra, decía, en predicar tiene buena palabra, decía, pero cuando se perdía el hermano, ¿verdad?, comenzaba a sacar todo lo que tenía en el corazón. Todas esas cosas se sacan en el altar de la oración. Se sacan en el altar del ayuno para que usted no tenga que estar diciendo cosas a la iglesia que van a dañar. La iglesia es para edificarla. La iglesia es para fortalecerla. La iglesia es para levantarla, para prepararla para el día del arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra de Dios hace eso. Ahora, ustedes son una iglesia que reciben palabra, enseñanza, palabra interpretada en el texto, aplicación de Biblia, no cosas inventadas, sino que a palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, doy gracias a Dios, porque siempre me acuerdo de vosotros, dice. Cuando yo voy a orar, dice Pablo, tengo esa relación íntima. Y qué bonito es cuando uno ora por la gente y siente amor por lo que está haciendo. Qué bonito es cuando usted intercede por los hermanos y siente que lo hace de corazón. ¿Cuántos hicieron la oración que acaban de hacer de corazón? Aunque no conocen el caso de las personas que estamos hablando, pero nosotros nos unimos en el Espíritu. Porque hay un vínculo. Entonces dice Pablo que cuando
que cuando oraban, cuando Pablo dice que oraba, en el versículo 2 dice, siempre en el 4, siempre en todas mis oraciones, rogando, dice, con gozo por todos vosotros. ¿Cómo era la oración de Pablo? Una oración con gozo. ¿Cómo era? Gozoso. Pablo, cuando se arrodillaba a orar, no decía, tener que orar por estos rebeldes. Tener que orar por estos caprichosos. Tener que orar por estos hermanos. No, cuando Pablo se arrodillaba decía, gracias Padre por haber levantado hermanos tan buenos en la iglesia de Filipo. Gracias Padre por haber levantado hermanos que son firmes y que son fundamentados en la palabra. Pablo oraba así, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, quiero que veamos el elemento de la oración de Pablo por Filipo. Es una oración con gozo por todos los filipenses. Yo quiero que entienda este principio, porque todos nosotros debemos de aprender a orar con gozo por los hermanos. La oración unos por otros trae un vínculo de unidad espiritual. Porque cuando usted está orando por un hermano que anda mal con Dios y no lo está criticando, sino que está orando por él, entonces usted comienza a considerarlo y comienza a sentir amor por esa persona. Y si usted quiere saber cómo amar la iglesia y cuál es el secreto de amar a los hermanos, aún aquellos que son difíciles de amar, porque pueden haber hermanos difíciles de amar en las iglesias, que no se dejan amar, ¿verdad? Aún si usted quiere saber cuál es el secreto, es que usted ore por ellos en privado. Cuando usted aprende a orar por ellos en privado, se desarrolla en usted un espíritu de compasión y de amor por esas personas que está usted orando. Y por eso la Biblia dice que hay que orar por los enemigos. Porque cuando usted ora por los enemigos, comienza a sentir amor por esas personas. ¿Entiende el principio? Entonces Pablo dice, cuando oren hermanos entre ustedes, dice que oren con gozo. Yo lo hago con gozo, dice Pablo. En todas mis oraciones me acuerdo de ustedes cuando yo estoy orando y lo hago, dice, con gozo. ¿Por qué? Porque sentía esa alegría, Pablo, de que tenía una iglesia que lo amaba. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios santo. Hay poder en Jesús. Yo no me puedo quejar. Bendito. Tenemos una iglesia que nos ama, que nos respeta, que nos bendice. Yo no me puedo quejar. Dios para nosotros ha sido bueno. Dios ha levantado gente aquí importante, clave, columna, fundamentada en la palabra, gente madura en la fe, gente que cumple con el ministerio, que apoya la obra, que está dispuesto a las oraciones, a los ayunos. Mañana tenemos ayuno. Gente que está dispuesta a colaborar con la obra de Dios. Entonces, eso nos hace vivir en una atmósfera de comunión, en una atmósfera de unidad. No tengo nada en mi corazón para decir contra ustedes, sino palabra de Dios. Así que entonces avanzamos acá un poquito. Pablo tiene un sentimiento de gratitud. ¿Qué es lo que Pablo tiene? Un sentimiento de gratitud. Pablo tenía una linda relación con la iglesia de Filipos. Y aparece que tenía una gratitud recíproca. Parece que tenía una gratitud recíproca. Por eso Pablo en las oraciones lo tiene en mente. Y es bien fácil tener en mente a una persona a la cual usted ama. Pero qué difícil es orar por una persona a la cual usted no ama. Ay. Al principio... El principio que aprendemos aquí es que debemos aprender a orar por los demás. Ayer estuvimos hablando sobre no vivas de la unción prestada, no vivas del hacha prestada, no vivas de la oración de los demás, pero en el contexto de prepararnos para la venida del Señor. Pero les expliqué que todos los cristianos debemos orar unos por otros. ¿Cuántos oran unos por otros? Pero si usted no se sabe el nombre, no me diga que usted oró. Ay, Dios mío. Si usted me dice, pastor, yo solo me sé el nombre de 6, no me diga que oró por los hermanos. Tal vez puede decir usted en términos generales, bendice a todos los hermanos de la iglesia, como hacía un hermano intercesor, ¿verdad? Que decía, bendice a toda la humanidad, decía. Y cuando bajaba de la oración decía, ya oré por todo el mundo. Es una oración muy general. Pero qué bonito es saber que aquí está el hermano Josué. Allá está la hermana Morena. Y así sucesivamente. Y oramos por nombre de cada uno de ustedes.
Cuando la iglesia aprende el nombre de los hermanos, hay un vínculo. Y cuando oramos, decimos, Señor, bendice al hermano, Señor Hernán. La oración esa es una oración efectiva. Porque es una oración directa. Es una oración específica. Y más si el hermano abre su corazón. Porque hoy los hermanos casi no quieren expresar sus peticiones. Porque dicen, me van a criticar, me van a juzgar, me van a ver mal. ¿Verdad? Tenemos que romper todos esos prejuicios y ser libres para decir, hermano, necesito oración. Qué silencio, ¿no? Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Porque en ese momento nosotros estaremos listos para apoyarle. Así que Pablo tiene un sentimiento de gratitud. ¿Estamos aquí? Un sentimiento de gratitud es lo que debemos sentir a la hora de orar. A la hora de bendecir a la gente. A la hora, no, pues es fácil orar y tener un sentimiento de gratitud por el que te invitó al corita. ¿Ah? Ay, bendice a la hermana, al hermano, padre, que ha sido bueno conmigo. Sí, eso es fácil orar, eso es fácil. No, pero cuando el hermano ha tenido un roce contigo, una palabra, cuando tus compañeros de trabajo han tenido problemas contigo, cuando en el ambiente donde estás hay problemas, es difícil orar por las personas. O al menos orar diciendo, Señor, que se vaya. Señor, que se muera. Señor, que lo arrastre una ¿verdad? Cuando a mí me dicen, hermano pastor, ayúdeme a orar porque se vaya esta persona del trabajo. Le digo yo, esa oración como que peligroso la pueden terminar echando a usted por estar orando que se vaya la otra. ¿Cuántos están aquí todavía? Bueno, el punto está que hay que aprender, hay que recibir la palabra, ¿verdad? Así que Pablo tenía un sentimiento de gratitud. En segundo aspecto que vemos, propósito, vamos a ver de la oración. Pablo está orando por la unidad de la iglesia. En el verso 5, pueden leer todo conmigo en voz alta, dice la palabra, dice el texto sagrado, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire qué interesante, era una iglesia que había sido persistente, perseverante en el evangelio. Desde el primer día que fue fundada, la iglesia era sólida, era una iglesia saludable que llegó a ser perseverante y firme en las cosas del Señor. O sea, Pablo dice aquí, en la comunión que tienen los hermanos, en vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Sabe qué significa eso? Que los hermanos de Filipo, desde el día que aceptaron a Cristo, no se salieron del evangelio. Dice que fueron firmes desde el día que aceptaron a Cristo. ¿Cuántos desde el día que aceptaron a Jesús reconciliaron? Han estado aquí con nosotros congregados. Entonces no se salga. No abandone las filas cristianas. Hágale honor a este versículo que Pablo dice, desde el primer día hasta ahora siguen los hermanos de pie. Así que qué bonito es cuando un hermano se gana para Cristo, pasa por un proceso, se bautiza, se casa con la muchacha que no era casado, ¿verdad? Y lo casamos y comemos chumpe y toda la cosa. Y después lo vemos dirigiendo un culto y después lo vemos predicando y después lo vemos en el ministerio de alabanza y después lo vemos siendo diácono. Ah, ese hermano ha ganado eso porque ha ganado territorio, ha ganado un derecho de piso, ha pagado un precio, ha sido persistente, permanecido, no ha tenido una temporada como aquellos hermanos que vienen en la temporada de verano y en la temporada de invierno se van, y hay otros que vienen en el invierno y se van en el verano, así que más o menos tipo azacuanes. ¿O no se llaman azacuanes esos pájaros que andan ahí? Unos grandes patos que pasan por el aire. No, esos patos vuelan de lugar en lugar buscando el hábitat correcto para ellos, buscando el ambiente correcto. Así que hay gente que en las iglesias no es fiel, que cuando las cosas se ponen duras, que cuando hay críticas, que cuando hay chambre, que cuando hay cosas que se están manifestando en la iglesia negativas, dice, me voy de esta iglesia, ¿verdad? Y se va como el azacuán a buscar otra atmósfera, a buscar otro ambiente. Pero hay otros hermanos que son firmes en la fe, que son sólidos, que desde el primer día hasta ahora, dice Pablo, han estado firmes. Que desde el primer día hasta ahora, ¿verdad?, han estado firmes, ¿verdad? Hay hermanos aquí que tienen el privilegio de decir, yo comencé en el nacimiento de esta iglesia y sigo en esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor por esa bendición? Una tremenda bendición, tremenda.
¿verdad? No lo ha movido nada. Manténgase en esa postura, porque esto trae recompensa. Así que Pablo está orando por la unidad de la iglesia. Pido por la comunión de los hermanos en el evangelio, dice Pablo. Porque es necesario todos los días que los hermanos intercesores oremos por la comunidad de la unidad de la iglesia. Porque cada día hay espíritus chocarreros. ¿Entendió esa frase? Mal espíritus que andan por el aire metiéndose en las mentes de la gente. Y si usted no tiene cuidado, lo ataca el espíritu. Se le mete el pensamiento. Le germina la semilla y dice, ya no me siento bien en esta iglesia. Algo pasa en esta iglesia. Yo no sé qué es lo que siento, pero ya no me siento bien. Hay gente que comienza a decir esas cosas. Estos hermanos que comienzan a hablar así son candidatos a retirarse de la iglesia en cualquier momento. Hay tanto que decir de la palabra. Avanzamos. Ahora vamos a ver el versículo 6. Este versículo a mí me impacta, a mí me ministra este versículo. Vamos a ver todo en voz alta lo que dice, hermanos. Este versículo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Sabe, hermano, que esta palabra, este versículo está relacionado con una gran cantidad de pasajes bíblicos donde Dios habla del llamado que nos ha hecho a nosotros? El llamado que nos ha hecho a nosotros es un llamado firme. Y quiero que vea algo. Pablo confía que Dios es fiel en terminar aquello que comienza. Porque si hay algo en que Dios es fiel, es en terminar aquello que comienza. Dios no deja nada a medias. También otra cosa, la palabra perfeccionará significa llevar a la madurez. Pablo cree que Dios ha comenzado la obra de santificación progresiva para llevar a los creyentes a la presencia de Dios. Pablo está seguro que aquellos que han recibido el llamado genuino de parte de Dios van a perseverar y van a vencer. Y van a superar todos los obstáculos que tengan que superar. Y que Pablo dice, porque el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor es fiel. Este es el punto. La fidelidad de Dios es que si tú caes, no te va a dejar tirado en el suelo, sino que el Espíritu Santo te va a visitar para que tú tengas la mentalidad de levantarte otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alguna vez han sentido que cayeron, que golpearon el suelo, que sintieron el bajón, que pegaron el bajón, el alto y bajo de la vida cristiana? Pero de repente el Espíritu de Dios viene otra vez y te levanta con nuevas fuerzas. Eso nos ha pasado a todos los que estamos perseverando en las cosas del Señor. Así que, hermanos amados, dice la Biblia, estoy convencido, dice Pablo, persuadido, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Esto mismo lo dice Pablo cuando habla acerca del llamado, que dice que nos llamó, dice, según el apóstol Pedro, y nos estableció, nos perfeccionó para que nosotros, dice, estuviésemos con él. Pablo establece que Dios es fiel en lo que comienza. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y si usted en algún momento falla, no diga, ya no soy creyente, ya fallé. No, ese es el momento para decir, ¿en qué me equivoqué? Vamos a ver, revisemos el camino por donde iba. Algo no está bien en mi vida. Aquí fue el problema. Así que levántese otra vez, corrija la falta y dígale al Señor, perdóname, levántame, dame tu gracia, dame tu fuerza, dame tu amor, dame tu sabiduría. Quiero levantarme otra vez. Y el Señor, que es fiel, lo va a levantar y le va a decir, aprende, hijo mío. Así que Pablo dice que Dios es fiel y que está persuadido que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Yo quiero decirle una cosa, cuando una iglesia nace en la mente de Dios, esa iglesia permanece y persevera a pesar de todo lo que venga. Yo les quiero hacer una pregunta bien sincera a todos mis hermanos que están aquí. ¿Ustedes sienten y creen que esta iglesia nació en la mente de Dios? ¿Que esta iglesia nació por la voluntad de Dios para esta ciudad, para este valle?
Entonces, en 4 años que vamos a cumplir en el mes de enero, ya en el culto de acción de gracia, primer domingo de enero, en 4 años que estamos celebrando, la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue estable, la iglesia sigue congregándose, la iglesia sigue adorando, sirviendo, la iglesia sigue recibiendo nuevos miembros. ¿Sabe por qué es eso? Porque esta obra nació en la mente de Dios, porque esta obra nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Y cuando una iglesia nace, tiene solidez. Dios mismo se encarga de llamar gente sólida, gente que va a hacer fuerza a esa iglesia, para que esa iglesia permanezca de pie. Esto es una intención de Dios, es una cosa que nace en la mente de Dios. Así que las iglesias no nacen como resultado de la casualidad, sino que nacen por el propósito de Dios. Dios sabía que el valle necesitaba una opción como esta. Entre tantas, porque hay unas de chocolate, unas de vainilla, hay otras de fresa, ¿verdad? Hay de coco, ¿verdad? Hay unas hermanas que se ponen manto, otras que se lo quitan, ¿verdad? Hay unos hermanos que utilizan manga larga, otras que manga corta. Hay de todas las iglesias. En las doctrinas igual, hay unas doctrinas algo apartadas de la Biblia, otros más cercanos a la Biblia. Entonces el punto está que hay de todo. En la música igual, ¿verdad? Hay iglesia que tiene buen ministerio de alabanza, amén. Hay otra iglesia que estamos batallando con la alabanza. Hay otras iglesias que tenemos fortalezas en una área, fortalezas en otra. Yo puedo ver que la iglesia tiene fortaleza en servir, ¿verdad? En trabajar, en servir. Tenemos deficiencias en cosas de la iglesia, la música, la alabanza. Dios se encargará de traer a las personas correctas en el momento correcto. ¿Cuánto creen eso? Sin embargo, a pesar de que tenemos esas deficiencias, somos y seguimos siendo una opción para esta ciudad y para este valle, porque se predica la palabra de Dios. En una iglesia debe haber alabanza, muy bien, pero también debe haber palabra y debe haber enseñanza. En una iglesia donde carece de palabra y enseñanza y solo hay alabanza, todos los hermanos son adoradores, pero nadie es fiel cuando viene el momento de la prueba. Pero cuando viene el momento donde se prueba el carácter, donde se prueba el conocimiento que tiene la iglesia, el momento cuando se prueba los valores que ha aprendido esa iglesia, ahí todo se derrumba. Iglesias que pueden ser edificadas sobre esos fundamentos también se desvanecen. Así que necesitamos una iglesia que tenga una palabra sólida. Ahora avanzamos en esto. Filipenses 1:7 dice la palabra: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. ¿Cómo los tenía Pablo? Los tenía en el corazón. Y dice, y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, dice, de la gracia. Amén. Dice Pablo en otra oportunidad, no se avergüencen de mis cadenas, dice Pablo. No se avergüencen de mis prisiones. ¿Sabe qué significa eso? Que Pablo dice, todos vosotros dice, como participantes conmigo en la gracia. ¿Sabe qué significa esto que acabamos de leer acá? Que cuando los hermanos de la iglesia de Filipo reciben el mensaje de Pablo, hay una estrecha relación entre Pablo y la iglesia. Porque dice, yo los tengo en el corazón. Pero dice, y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del evangelio, vosotros fuiste participantes. Sois participantes. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa la palabra soy participantes? Significa que los hermanos siguen orando por Pablo. Significa que los hermanos siguen enviando la ayuda misionera a Pablo. Sin embargo, significa que los hermanos siguen ayudando a Pablo en lo que pueden. Y por eso Pablo dice, ustedes son participantes conmigo, dice, en las prisiones y en la defensa del evangelio. Amén. Qué bonito es esta relación que está teniendo Pablo con la iglesia de Filipo, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? La relación de Pablo con esta iglesia es bonita. Qué bonito fuera que esta relación la podíamos tener nosotros también. Y creo que la tenemos. En gran parte la tenemos. Así que Pablo muestra un amor genuino por los filipenses. Dice, los tengo en el corazón, dice, ¿verdad? Y la manera más cerca, la manera más fácil de pastorear una iglesia es cuando el pastor tiene a la iglesia en el corazón. Amén. Porque cuando un pastor tiene la iglesia en el corazón, no predica por ganancia. No intercede por un sueldo.
¿Están aquí? Gloria a Dios Santo. Sí. La gente se siente contenta en esa iglesia. Nunca se siente presionados a dar nada que no sienten dar. Y lo que nace del agradecimiento, de la generosidad y del amor que sienten. Esta es la fórmula perfecta. Así que qué bonito es saber que tenemos una iglesia que nos respalda. Y le puedo probar que sí tenemos una iglesia que nos respalda. Porque cuando se cerró la iglesia estuvo 4 meses fuera del aire. 4 meses, hermano. 4 meses. Y Dios fue fiel. Porque en esos 4 meses nosotros pudimos seguir adelante en el ministerio pastoral. Qué bueno, ¿verdad? Qué bendición. ¿Cuántos se gozan de ser una iglesia así? Gloria a Dios. Entonces, ahora, dice Pablo en el versículo 8, hay un amor entrañable, dice Pablo. Versículo 8, ¿puede leer conmigo todos? Porque Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos vosotros. Y como dice, entrañable amor de Jesucristo. Pablo habla aquí en un lenguaje de cariño, de aprecio, un lenguaje el lenguaje de cariño y aprecio que Pablo ocupa es único, dice. No hay una carta que hable así. Oiga bien, se ve claramente que tiene un aprecio por la iglesia y la iglesia también tiene un aprecio por Pablo. Amén. Mire qué interesante. En ninguna de las cartas de Pablo, que escribió 13, habla con este lenguaje. A ninguna de las cartas. A ninguna de las cartas le dice, porque Dios sabe y me es testigo de cuánto los amo. Ese no es el lenguaje que ocupa para los corintios. Ese no es el lenguaje que ocupa para los gálatas. En ninguna de las cartas habla en ese lenguaje. ¿Por qué habla Pablo en este lenguaje tan especial? Porque ya explicamos el origen. Hay un vínculo espiritual entre la iglesia y Pablo. Y qué bonito es eso. Ahora avanzamos. Observemos ya en la parte final, en estos 3 versículos, 3 propósitos de la oración de Pablo cuando él ora. Dice Pablo en el verso 9, pueden leerlo conmigo. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Primero aquí vamos a ver qué es lo que Pablo oraba. Porque aquí ahora se revela lo que Pablo oraba. Cuando Pablo se arrodillaba a orar, aquí se revela lo que Pablo oraba. ¿Y cómo oraba Pablo? ¿Alguien me quiere decir cuál es lo primero que oraba Pablo? Cuando Pablo oraba, dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amor, ciencia y conocimiento. Diga conmigo, amor, ciencia y conocimiento. Diga conmigo, amor, ciencia y conocimiento. Pablo dice, yo oro para que ustedes abunden más en amor, dice Pablo. Pero también oro para que tengan ciencia, que es discernimiento, sabiduría espiritual. Y también oro, dice, para que tengan conocimiento, dice Pablo. O sea que Pablo está orando, ¿por qué? Pablo está orando por la madurez de la iglesia. Porque una iglesia con ciencia, una iglesia con conocimiento y una iglesia con amor es una iglesia madura. Amén. Así que yo espero que los que estamos acá seamos maduros. Gente madura. ¿Cuántos están maduros aquí? Maduros es que aguantan. Maduros no es que se caen. Porque uno dice, ese mango está maduro, ya se va a caer. No, el maduro en este caso, el maduro cristiano, el cristiano maduro es el que aguanta, es el que resiste, es el que se mantiene perseverante. Entonces Pablo dice, yo ruego que sean una iglesia madura, que abunden en todo conocimiento y ciencia, pero que sobre todo dice que abunden en amor. Ayer hicimos aquí un saludo cristiano para el hermano Josué. ¿Cómo se sintió, hermano Josué? Muy bien. Se sintió contento, aceptado. Amén. De eso se trata. Y el hermano todavía no ha reconciliado. Aquí está como amigo. Pero ya se siente bien, dice. ¿Entienden lo que significa una iglesia que cultiva estos valores? Que no está teniendo, ¿verdad? Para ver cómo anda vestido. ¿Qué zapatos anda? ¿Cómo anda el peinado?
Esas cosas son para gente loca. Amén. Gente que solo se anda fijando, hermano, en todo, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que clasifica a la iglesia. Aquí dice solo entran de carro del 2009 para arriba. O sea que todos nosotros ya estamos excomulgados. Hermano, yo conocí una iglesia. Yo conocí una iglesia que su único perfil es ganar gente profesional. Así que cuando llegaba uno que no era profesional, me sentía raro ahí, ¿verdad? Hombres de negocio se llamaba la iglesia. Iglesia Hombres de Negocio. Entonces yo veía, ¿verdad?, las filas de carros que salían de esa iglesia, pero allí no llegaba nadie que no tuviera una profesión. Clase media, media alta. Bueno, hermano, ¿cómo habían construido eso? Por una decisión personal. Yo entiendo eso, pero la iglesia debe ser así, o la iglesia debe ser para todos. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaría si viene un doctor aquí y se quiere congregar con nosotros? Pero ustedes que no son doctores, no se sientan acomplejados porque es doctor. No, es que les digo esto, porque una vez en una iglesia, un pastor, llegó un médico a congregarse a la iglesia y le dijo, yo me quiero congregar, me gusta esta iglesia. Y él le dijo, fíjese que aquí, le dijo, aquí solo hermanos que no tienen profesiones hay, pero allá, le dijo, está la iglesia bautista, le dijo, allí sí hay solo profesionales. Puede irse para ahí, le dijo. Lo que no entendió el pastor era que Dios le estaba llevando un doctor y que ese doctor iba a traer otros doctores, porque no entendemos que la iglesia es así. Yo he tenido la experiencia ministerial de pastorear una iglesia que tenía dúplex, un gran porcentaje de gente que venía de los cantones en camiones y un porcentaje de gente de la ciudad, ingenieros civiles, médicos, odontólogos. Era una batalla. Yo no le digo que no era una batalla, ¿cómo no? Era una batalla. Pero yo prediqué muchos mensajes que trajeron cambios en la manera de pensar de la gente. Porque muchos hermanos le tiraban el agua sucia, pasaban el carro, le tiraban el charco ahí. Y sí, allá los hermanos se venían a quejar de que el hermano Julano me tiró el charco de agua. Entonces, cuando yo comencé a predicar sobre una iglesia, que en la iglesia caben todos y que Dios no hace acepción de personas en estratos sociales, ni niveles académicos, ni estatus y todo eso. Cuando la iglesia comenzó a entender eso, llegó a crecer la iglesia. Teníamos 14 células. Gloria a Dios, aleluya. Así que, cuando nos despedimos por venir para acá en la misión, solo los hermanos de los cantones se acercaron para darnos las gracias. Gloria a Dios, aleluya. Solo los hermanos de los pueblitos y toda la gente humilde, dicen, sí, llegó para llorar con nosotros y los vamos a extrañar, pastores. Los demás no. Los demás, hasta que ya estamos aquí, nos dan las gracias. Qué importante es entender que Dios nos ha llamado a ser una iglesia unida. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche y dicen, Padre, hemos aprendido de la palabra? Hemos aprendido la palabra. Hemos sido edificados. Póngase de pie esta noche. Damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza por esta iglesia que tú has constituido en esta ciudad. Te damos alabanza a ti, Señor, porque tú has sido fiel en levantar una iglesia para esta ciudad y para este valle. Padre, salva las almas. Oramos por la salvación de las almas que han de venir. Levante su mano al cielo y diga, Señor, yo quiero orar en el Espíritu por mis hermanos. Yo quiero orar en el Espíritu por mis hermanos. Quiero orar con amor. Quiero sentir lo que mis hermanos puedan sentir. Y puedo interceder, Señor, por mis hermanos. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Para siempre tu fidelidad espiritual. Bendice, Señor, nuestros corazones. Te agradecemos, Jesús,
Te agradecemos, Padre, porque tú has sido bueno con esta iglesia. Dígale a Dios, gracias por haberme llamado, porque el Señor, dice la Biblia, es fiel en perseverar en su obra. Y él estando persuadido de esto, dice la palabra, que el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vamos en este camino. Vamos adelante con fuerza, iglesia. Vamos adelante ganando almas. Vamos adelante trayendo a otros al conocimiento de la palabra. Que se salven, que sean perdonados, que sean libres y que sean restaurados por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por este mensaje, enseñanza que trae, Señor, propósito de formar a la iglesia en el camino correcto por donde tenemos que ir. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por levantar tu iglesia, por bendecir tu iglesia, por edificar tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Te agradecemos, Señor, por tu amor eterno. Bendice, Señor, la obra.